tocado esta tarea, este tema que estaba en la inquietud de muchos de nosotros, y muy buena la introducción que nos hace nuestro pastor. Voy a ir directo a la enseñanza. Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 7. Primera epístola del apóstol San Pedro, capítulo 3, versículo 7. El título lo hemos escuchado: pastora o esposa de pastor. Primera de Pedro 3:7. Vosotros, maridos, igualmente, vivid con ellas sabiamente, dando honor a la mujer como a vaso más frágil y como a coherederas de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Este es un tema controversial, como mencionaba nuestro pastor, dentro de la cristiandad actual. Hay predicadores, hay youtubers o creadores de contenido que presentan su punto de vista como si fuera esto doctrina esencial, condenando como herejes a quienes no pensamos como ellos. Y quiero recalcar que esta es doctrina secundaria, esto de lo que yo voy a hablar. Es decir, de esto no depende la salvación. Sin embargo, como casa de oración tenemos una postura, es lo que mencionaba nuestro pastor. Y mi objetivo en esta enseñanza no es absolutamente tachar como hereje a absolutamente nadie. De hecho, el objetivo es pastoral, el objetivo es familiar. ¿Hay pastores aquí? Bueno, ese es el objetivo. Nuestro objetivo es pastoral, así que tengamos este objetivo. Hace tiempo comencé a estudiar este tema por varias situaciones que ocurrieron en torno a mi propio ministerio pastoral. Una de esas situaciones fue cuando escuchaba a algunos de nuestra congregación decirle pastor a mi esposa, y a otros corrigiéndolos, diciéndoles: no es pastora, se dice esposa de pastor. Yo escuchaba eso de fondo, ¿no? A veces creen como que uno no escucha, pero sí se escucha. Otra situación que fue muy llamativa y que marcó mi vida para poder comenzar a estudiar este tema, fue cuando Aileen, una niña de nuestra congregación, se acercó al final de la reunión a un servidor y me dice: pastor, y ella chiquitita, y yo sí, entonces para escucharla, y me dice: pastor, ¿sabe qué quiero ser cuando sea grande? Y yo pensé que me iba a decir princesa, o pensé que me iba a decir, no sé, Dora la Exploradora. Y me dijo: quiero ser pastora. Bueno, me pareció tierno en ese momento, ¿no? Me pareció muy tierno. Sin embargo, por otro lado, fue desafiante para mí, porque yo dije: ¿cómo voy a discipular a esa pequeñita? Por cierto, los niños que tenemos en nuestra iglesia se cuentan también, ¿eh? O sea, son también parte de nuestra iglesia. Jesús dijo: dejen a los niños venir a mí. Debemos verlos como futuros discípulos, no como una carga, no como una molestia, sino como futuros discípulos. Y me llevó a mí a desafiarme diciendo: pues ¿cómo voy a discipular a una niña como esta y a otras niñas que tengan ese deseo? La palabra dice que el que anhela obispado, buena obra desea. No está deseando ser bruja, ¿verdad? Desea hacer algo bueno, según la palabra de Dios. Acá yo le voy a enseñar a Aileen y a niñas como ella que para que eso ocurra, para que ella sea pastora, se tiene que casar y tiene que ser con un pastor. O sea, desde ahorita, mi hija, tienes que pensar que te vas a casar con un pastor. Es decir, su don depende del matrimonio, su don depende de otro hombre para que pueda comenzar a operar. Bueno, las respuestas se tienen que encontrar en la Biblia. Y mis prejuicios, o sea, yo puedo tener muchos prejuicios, seguramente usted también, pero las respuestas a estas preguntas y la manera en la que debemos de abordar este tema no debe ser con base en nuestros prejuicios, no debe ser con base en otras cosas, en la opinión de algún predicador, de un youtuber, de un meme que vi por allí. Creo que nuestra labor como pastores es perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, como dice Efesios 4:12. Y esto va de acuerdo con la gran comisión que nos dejó el Señor Jesucristo en Mateo capítulo 28. Va de acuerdo con el mandamiento que el Señor nos dejó de orar al Señor de la mies. ¿Te acuerdas lo que dice Mateo 9:38? Orad al Señor de la mies para que envíe obreros a su mies. Es decir, nuestro deber dado por el Señor es orar para que el Señor añada obreros. Esta gran comisión requiere de obreros y nosotros, los pastores, debemos de habilitar a los obreros, no descartar obreros por su raza, por su clase social o por su género. Estamos llamados no a deshabilitarlos, sino a perfeccionarlos, capacitarlos. La gran comisión, mis hermanos, y ustedes estarán de acuerdo, queridos pastores, son expertos, saben más que yo del tema. La gran comisión es inclusiva.
tanto para los receptores, es decir, para los que oyen el evangelio. Dice la palabra, Jesús dijo, prediquen el evangelio a toda criatura, ¿sí? O sea, es inclusiva para los receptores y también es inclusiva para los emisores de este evangelio, de este mensaje, de esta gran comisión. Esta tendencia a descartar a la mujer para el ministerio toma varias falacias. Una de ellas es lo que se conoce como la falacia por asociación. Por ejemplo, te lo pongo como ejemplo. Ponen en la portada de los videos, en el cover que le llaman, imágenes de mujeres pastoras que visten de forma provocativa. Y pueden poner este mismo título, pastora o esposa de pastor, y ponen la foto de una pastora vestida de forma provocativa, con ropa entallada o escotada, etc. Mujeres que tienen una actitud arrogante o que han estado envueltas en escándalos. Entonces, en ese mismo título pudiera estar una imagen como esas. Y ya así se da por hecho que todas las mujeres que asuman un rol de enseñanza, que todas las mujeres que asuman un rol de liderazgo son iguales a ellas. Sin embargo, como dije hace un momento, nuestra base para hacer doctrina, aunque sea doctrina secundaria, no debe ser la experiencia, en este caso la mala experiencia. Debe ser la voluntad de Dios revelada en su palabra. ¿Cuántos dicen amén? Bueno, que nos vamos poniendo de acuerdo. Así voy a comenzar poniendo una base bíblica en cuanto al ministerio de la mujer. Luego voy a poner o presentar las objeciones que algunos dan. Y finalmente voy a presentar algunos consejos prácticos, si el Señor me lo permite y me da el tiempo. Comencemos por el principio. ¿Qué estaba en la mente de Dios cuando creó al hombre? Cuando creó a la mujer también, varón y mujer. Aunque Adán fue creado primero, todos sabemos eso, tenía que empezar por algún lado de Dios, ¿no? O sea, Adán fue creado primero. Dice la palabra que ambos fueron creados a imagen de Dios. Y esto lo vemos en Génesis capítulo 1, versículo 27. Génesis 1, 27. Dice la palabra de Dios, y creó Dios al hombre a su imagen. A imagen de Dios lo creó. Subraya lo que viene adelante. Varón y hembra los creó. Los creó a varón y a hembra, imagen de Dios. En el inicio, aquí, esto que estamos leyendo, ahí había una igualdad santa. Ambos, varón y mujer, llevando la misma imagen de Dios y recibiendo también la misma autoridad para señorear. Y eso está en el versículo 28. Subraya esto. Y los bendijo Dios. ¿A quiénes? ¿Solo a Adán o a Adán y a Eva? Y los bendijo Dios y les dijo, fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y, ¿qué dice después? Sojuzgadla y señoread. ¿A quién? ¿Solo a Adán o a Adán y a Eva? A ambos. Señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Así que vemos aquí que en un principio Dios creó igualdad santa. Fue el pecado lo que introdujo una jerarquía insana. Dice Génesis capítulo 3, y vamos unas páginas más adelante, después de la caída es donde vemos esto. Dice Génesis 3:16, a la mujer dijo, multiplicaré en gran manera los dolores en tus preñeces. Con dolor darás a luz los hijos, y tu deseo será para tu marido, y él se enseñoreará de ti. Sí, esta jerarquía, esta lucha de poderes, digamos que liderada o empezada por el varón, es por supuesto consecuencia del pecado. A lo largo de la historia se ha visto esta lucha. La mujer tratando de demostrar que es más capaz que el hombre, y el hombre tratando de aplastar a la mujer. Y esto se ha visto a lo largo de la historia. Casi en todas las culturas históricas vemos el rechazo sistemático hacia la mujer. Pudiera pasar mucho tiempo hablando de ejemplos y de filósofos griegos, incluso rabinos judíos que hablan cosas feas de la mujer, la tratan como algo inferior o como alguien inferior. Pero voy a dar solo un ejemplo, el ejemplo de un sacerdote, de alguien que es considerado como padre de mucha de la teología que nosotros tenemos, y me refiero de Agustín de Hipona. Él escribió esto: es Eva la tentadora de quien debemos cuidarnos en toda mujer. No alcanzo a ver qué utilidad puede servir la mujer para el hombre si se excluye de la función de tener hijos. Esto escribió Agustín de Hipona, el abuelo del pensamiento reformado. Pero Dios siempre tuvo un plan de redención. Siempre tuvo
un plan de restauración para toda la humanidad, y esto incluye a hombres y a mujeres. Dios el Padre envió a su Hijo Jesucristo para restaurar al hombre y a la mujer al estado original, a como estaban antes del pecado. Y hay un elemento específico sobre la mujer. Si vamos a Génesis 3, versículo 15, Génesis 3:15, vamos a ver este elemento específico que se encuentra en las palabras de maldición que Dios profirió sobre la mujer. Perdón, no sobre la mujer, sino la serpiente. Génesis 3:15. Aquí hay una promesa muy relevante. Dice Génesis 3:15: y pondré enemistad entre ti y la mujer. Está hablándole a la serpiente. Y entre tu simiente y la simiente suya. Esta, o sea la mujer, te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. O sea, la herida que la serpiente le hizo a la mujer, tentándola, engañándola, haciéndola caer, era una herida únicamente en el calcañar, es decir, en el talón, comparada con la herida que la mujer le provocaría a la serpiente, una herida en la cabeza. ¿Por qué? ¿Cómo interpretamos esto? Bueno, todos sabemos que fue a través de una mujer, o fue una mujer, María, la que concibió en su vientre al Mesías, por obra del Espíritu Santo. Ese Mesías que le aplastó la cabeza a Satanás. Así Dios estaba prometiendo reivindicar a la mujer en Cristo. Digamos, en Cristo. A ver, con más ganas, ¿no? En Cristo. En Cristo tenemos promesas, mis hermanos, pastores. Y esas promesas incluyen la reivindicación de la mujer del estado original. El Señor Jesús, ya estando entre nosotros, llevando a cabo su ministerio terrenal, trató a la mujer con dignidad. O sea, Él empezaba a mostrar este plan de redención para la mujer. Y hay muchos ejemplos de cómo, por ejemplo, la mujer samaritana, mujer que pues era desechada por la sociedad, por los muchos maridos y por su raza, o sea, era doblemente discriminada. El Señor Jesús la trató con dignidad. Vemos, por ejemplo, a aquella mujer sorprendida en el acto mismo de adulterio, la cual también fue tratada por el Señor con dignidad, a pesar de que no lo merecía. Es decir, las mujeres también son receptoras de la gracia. Y un ejemplo más que podemos tomar es el caso de Marta y de María. Se encuentra ahí en Lucas 10:42, no vamos a ir ahí. Todos conocemos la historia. Y comúnmente nosotros decimos, no, es que Marta estaba afanada. No, momento. Marta estaba haciendo lo que le tocaba hacer en su cultura, que era servir, que era lavar vasijas, cocinar, atender a los niños. Y María estaba haciendo algo inapropiado para su cultura, que era sentarse a los pies de un rabino. Las mujeres no podían hacer eso. Les era prohibido hacer eso. Pero ¿qué dijo el Señor Jesús? Dijo, esta, María, ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada. Bueno, por si fuera poco, fueron mujeres las primeras en ver al Señor Jesús resucitado. Y la primera en predicar la resurrección a los apóstoles fue María Magdalena, en Marcos capítulo 16. Todos conocemos esto. Vamos a Hechos capítulo 2. Cuando el Espíritu descendió en el día de Pentecostés, el apóstol Pedro se levantó y leamos lo que dijo, Hechos 2:16. Mas esto es lo dicho por el profeta Joel. Y en los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu ¿sobre qué? Sobre toda carne. Y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán. O sea, podría haber solo dicho sobre toda carne para que entendiéramos varón y mujer, pero es específico. Y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán. Para algunos profetizar es únicamente predicar, porque ya ese don cesó para algunos. Bueno, aquí dice que vuestros hijos y vuestras hijas predicarán, pues. Vuestros jóvenes verán visiones y vuestros ancianos soñarán sueños. Y de cierto, sobre mis siervos y sobre mis ¿qué? Siervas, en aquellos días derramaré de mi espíritu y profetizarán. ¿Te parece que está repitiéndolo? Sí, sí lo está. Y aquí podemos ver cómo la obra de Cristo, precedida por la venida del Espíritu Santo, trajo restauración. Vamos a ver otra evidencia más en Gálatas capítulo 3. Recuerda, estamos poniendo la base desde el principio, pasando por la obra de Cristo, cuando el Espíritu descendió, y aquí ya en el desarrollo de la iglesia, en Gálatas 3, versículo 13. Vemos otra evidencia más de esta obra de restauración para la mujer, para el hombre también. Dice Gálatas 3:13, Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición.
porque está escrito: maldito el que es colgado en un madero, para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles, a fin de que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu. En este mismo contexto se encuentra otro texto bíblico, y está en el mismo capítulo, que complementa esta idea de que en Cristo estamos en un pacto con mejores promesas, en el que no hay divisiones. Unos versículos adelante, versículo 27, dice: porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Y esto incluye a varón y a mujer. Estamos revestidos de Cristo. Ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. En este nuevo pacto, las mujeres son coherederas, como leímos en Primera de Pedro, coherederas junto con los varones, es decir, heredamos las mismas promesas, heredamos al mismo espíritu, según Gálatas capítulo 3, según Hechos 2, según Joel 2. Y ya en el desarrollo de la iglesia tenemos abundantes pruebas de mujeres sirviendo al Señor, ejerciendo sus dones espirituales. Tenemos a mujeres como Febe, diaconisa en Cencrea, que se encuentra en Romanos 16. Priscila, que junto con su esposo Aquila, los dos, le enseñaron a Apolos, un predicador fogoso, le enseñaron de forma más precisa el camino de Dios. Eso en Hechos 18:26. Y Pablo no abandona o no se olvida de Priscila, él la recuerda. Y de hecho, cuando es mencionada primero Priscila y luego Aquila. Y nosotros, estudiosos de la Biblia, sabemos que cuando se menciona uno primero es porque llevaba relevancia, como el caso de Saulo, ¿verdad? Silas, o Bernabé y Silas, y luego Pablo y Bernabé. Vemos cómo ese orden tiene una explicación, tiene un porqué. Pablo cita a Priscila también en otra de sus epístolas, en Romanos, como colaboradora. Esa palabra colaborador es alguien que hace el mismo trabajo, o alguien que hace el trabajo junto con el otro, en este caso Pablo. Es decir, Priscila hacía el mismo trabajo que Pablo, o lo hacía junto con Pablo. Además de que había una iglesia en la casa de Priscila, y por lo general, los que estudiamos la historia de la iglesia, sabemos que el que abría su casa para que se oficiaran las reuniones, los cultos, era el encargado o el pastor de la iglesia. Tenemos también a Junias, la mujer apóstol de Romanos 16:7, destacada entre los apóstoles. El desarrollo de la iglesia primitiva fue inclusivo con la mujer. De hecho, en 1 Corintios 11:5 vemos a mujeres ejerciendo el don de profecía. Claro, porque si en Hechos 2 dijo que vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, pues en la epístola a los Corintios, que habla y enseña acerca de los dones, por supuesto que veremos a mujeres ejerciendo este don de profecía en la iglesia. Si el Espíritu Santo se derramó también sobre la mujer, porque sí se derramó también sobre la mujer, ¿verdad? Sí. Bueno, si también se derramó sobre la mujer, si la dotó de dones espirituales igualmente que el varón, si esos dones espirituales son dados por Cristo, por el Espíritu, para bendición de la iglesia, ¿qué nos hace pensar que Dios no pueda usar a una mujer como pastora? A continuación vamos a analizar algunas objeciones, porque yo sé que ya las tiene listas. Vamos a analizar esas objeciones que se dan para censurar el pastorado femenino. No estoy diciendo únicamente que la mujer predique y enseñe, estoy hablando del pastorado femenino. Ese es el título de mi enseñanza. Bueno, la primera objeción al pastorado femenino que voy a presentar es la siguiente: la única pastora en la Biblia es Raquel, y era pastora de ovejas. ¿Cuántos la han escuchado esa? Uy, con esa nos dan durísimo, ¿verdad? Los que no creen en esto. Podemos responder así: todos los pastores que aparecen en la Biblia eran pastores de ovejas. A ninguno se le da el título de pastor como lo vemos ya en el Nuevo Testamento, de forma literal. Siempre que el Nuevo Testamento habla de pastores, lo hace de forma general, ¿sí? Es una referencia a un grupo de personas y no está limitado a un género específico, sino hagamos nuestra búsqueda cada quien. La siguiente objeción al pastorado femenino es esta: el pastorado masculino es el que sigue el orden que Dios estableció, porque el varón fue formado primero y es la cabeza. Bueno, aquí se está tomando una analogía de la iglesia de forma literal.
O sea, se está tomando una analogía para aplicarse en su totalidad. Todos nosotros sabemos que cuando en la Biblia vemos que se habla de la iglesia, se utilizan varias analogías. Por ejemplo, tenemos la analogía de la construcción, pero no todo lo de la construcción le aplica a la iglesia. Por eso Pablo tiene que utilizar, por ejemplo, la analogía de la labranza, pero no todo lo de la labranza le aplica a la iglesia. Por eso Pablo utiliza la analogía de la familia, pero obviamente no todo lo de la familia le aplica a la iglesia. Es únicamente para resaltar ciertos puntos. Además, si utilizamos de forma total la analogía de la familia para hacer iglesia, tendríamos un problema, porque ya hemos visto que Dios reparte dones por igual a varones y a mujeres. Entonces el problema no está en la Biblia, está en nuestra perspectiva, quizás en nuestros prejuicios o en las falacias a las que hemos sido expuestos. Hay mujeres, por ejemplo, y ahí está uno de los problemas. Hay mujeres que le entregan su soltería al Señor para servirle. ¿No te parece eso maravilloso? A mí me parece honroso el que una mujer diga: yo no me voy a casar, mi esposo va a ser el Señor, en esa analogía, ¿no? Voy a dedicarle mi soltería al Señor. Bueno, ¿acaso ellas están excluidas del llamado pastoral por no tener un esposo? O sea, si decimos que únicamente la pastora es la esposa del pastor, entonces las mujeres que le entregan su soltería al Señor, ¿qué pasa con ellas? Primero los Corintios 11:10. Por lo cual la mujer debe tener señal de autoridad sobre su cabeza por causa de los ángeles. Pero en el Señor ni el varón es sin la mujer, ni la mujer sin el varón. Entonces ahí pudiéramos decir, ¿no? Si el varón no está casado, como dicen algunos, no puede ser pastor. Y ya nos metemos en un lío, ¿no? Por no ver las cosas desde el principio. Porque así como la mujer procede del varón, también el varón nace de la mujer. Pero todo procede de Dios, que es quien dio a Cristo, es quien reparte dones. La Biblia ofrece una respuesta práctica. Todos debemos estar bajo autoridad. ¿Alguien dice amén? Todos, tanto varones como mujeres, debemos estar bajo autoridad. No tenemos autoridad automática solo por ser varones. ¿Me explico? O sea, no solo porque soy varón ya tengo autoridad. No, la autoridad procede de la palabra de Dios. Por eso dice la palabra: someteos los unos a los otros en el temor de Dios, ¿sí? O sea, la autoridad es la palabra, no es el varón, sino la palabra. Si la mujer casada debe ejercer sus dones, debe estar primeramente sujeta a Dios, luego a su marido, si la mujer es casada. Debe estar sujeta a su autoridad espiritual, si es soltera. Debe ejercer sus dones en sujeción a la autoridad correspondiente. Ninguno estamos exentos de someternos a la autoridad, ninguno. Y el que piensa, pues la verdad se mete en serios problemas, ¿no? El que piensa que no debe estar bajo autoridad. La siguiente objeción es que el Señor Jesucristo no eligió a ninguna mujer para ser apóstol. ¿Han escuchado esa? El Señor Jesús no escogió a ninguna mujer, solo a varones. Ok, bueno, entonces sigamos la misma lógica. El Señor Jesús no escogió sino solo a judíos para ser apóstoles, solo a gentiles. Entonces ya quedamos excluidos todos, porque no conozco a nadie que sea judío aquí de cepa. ¿Me explico? Por supuesto que hay versículos que se usan como la regla infalible para objetar el pastorado femenino. Vamos a lidiar con ellos. 1 Timoteo 3, versículo 2. Y bueno, mi tiempo es limitado, no voy a hacer una exégesis detallada, cada uno podemos hacerlo. Ya espero por lo menos haberles abierto el panorama para poder estudiarlo, pero vamos a lidiar con estos versículos por lo menos de forma superficial. 1 Timoteo 3, 2. Algunos dicen, allí dice que el obispo debe ser marido de una sola mujer y no esposa de un solo marido. Algunos presentan esa objeción. Y bueno, la respuesta es que hay que usar la hermenéutica, no tomar de forma literal todo. Si así fuera, tendríamos que afirmar que los solteros no pueden ser obispos, y en ese caso tendríamos que descartar a Pablo, porque Pablo era soltero, según 1 Corintios 14, 34. Dice, 1 Corintios 7, 7. Ahora sí vamos a ver 1 Corintios 14, 34. Este es otro versículo usado para objetar el pastorado femenino. ¿Sí quedó respondido 1 Timoteo 3, 2? Marido de una sola mujer, no mujer de un solo marido. Bueno, hay que estudiar
y hay que usar la hermenéutica para no aplicarlo todo de forma literal. Primero los Corintios 14:34. Vuestras mujeres callen en las congregaciones, porque no les es permitido hablar, sino que estén sujetas, como también la ley lo dice. Y si quieren aprender algo, pregunten en casa a sus maridos, porque es indecoroso que una mujer hable en la congregación. Ese es el otro texto que algunos utilizan para censurar al pastorado femenino, incluso a la enseñanza de la mujer. Bueno, si la intención de Pablo hubiera sido que la mujer no participara en la reunión, ni siquiera hablando, o sea, cuando yo diga, ¿cómo están? Bien, la mujer no puede decir, ¿cómo están? La mujer, ¿verdad? Así. Pablo se estaría contradiciendo, ya que unos capítulos atrás, en 1 Corintios 11:5, escribió, pero toda mujer que ora o profetiza, con la cabeza descubierta, afrenta su cabeza. Entonces, ¿cómo va a orar y a profetizar y estar en silencio al mismo tiempo? Ese es el problema que presenta este texto si lo tratamos de aplicar de esta manera. Algunos estudiosos se inclinan por la postura de que este texto, 1 Corintios 14:34 al 36, de que esta porción es una adición, ¿sí? Y que no estaba en los mejores manuscritos. Además, al final del versículo 34 dice, como también la ley lo dice, y no encontramos en la ley nada que diga esto. Sin embargo, aun si fuera así, el texto está en el canon y tenemos que lidiar con él. Lo que sí es un hecho es que es imposible que Pablo se contradiga a sí mismo. ¿Cuántos están de acuerdo en eso? O sea, es imposible que Pablo se contradiga y que diga la mujer se calle y luego diga toda mujer que ora o profetice, por fin, que se calle o que ore y profetice. O sea, no puede contradecirse Pablo. Y para poder volver al estado original de Joel 2, Hechos 2, Gálatas 3, pues no podría estarse contradiciendo. Por tanto, tenemos que buscar una explicación. Es muy probable que Pablo está citando una enseñanza rabínica que se había tomado como una ley, ¿sí? Todos sabemos eso, ¿no? Que habían enseñanzas rabínicas que ya se aplicaban como ley. Y bueno, es muy probable que eso estaba ocurriendo. Y esta ley decía que las mujeres no podían hablar en las reuniones. Y luego de citar esta frase rabínica, Pablo hace una reprensión a los corintios en el versículo 36. ¿Acaso ha salido de vosotros la palabra de Dios o solo a vosotros ha llegado? O sea, algo así como, ¿qué les pasa? ¿Por qué van a prohibir a las mujeres de que hablen en la reunión como enseña esa ley rabínica? Todos pueden profetizar, pero háganlo en orden, como dice al final del capítulo. Vamos a ver otro versículo usado para objetar el pastorado femenino. 1 Timoteo 2, versículo 11. La mujer aprenda en silencio con toda sujeción, porque no permito a la mujer enseñar ni ejercer dominio sobre el hombre, sino estar en silencio. Bueno, para interpretar estos textos y toda la Biblia es necesario hacer uso de una buena hermenéutica, o sea, estudiar lo que está alrededor, lo que está antes, lo que está después. Esta epístola fue escrita a Timoteo porque había una problemática en Éfeso. Por eso le escribe así desde el principio, ¿no? Te rogué que te quedases en Éfeso porque habían problemas, ¿no? Y en Éfeso, si conocemos el contexto cultural, vamos a darnos cuenta de que en Éfeso había un matriarcado por la influencia de la diosa Diana. Habían mujeres que estaban siendo engañadas, mujeres de la iglesia, engañadas por maestros desviados de la verdad. Por eso, de forma temporal, el apóstol Pablo hace una restricción a las iglesias de esa región. Las mujeres de allí debían sentarse, así como María, escoger la mejor parte, sentarse, aprender y luego poder enseñar. Porque para poder enseñar primero tenemos que aprender. Pero si ellas estaban desinformadas porque su cultura no les permitía o porque tenían muchas otras cosas en la cabeza, pues no podían enseñar. Y eso aplica para varones y para mujeres. O sea, no vamos a subir a un varón a predicar sin que se haya preparado o haya aprendido primero, sin que haya pasado un tiempo allí sentado. Eso es lo que debía pasar con las mujeres. Aparte, vemos en el texto, no permito a la mujer enseñar ni ejercer dominio. Esa palabra ejercer dominio no es la palabra que usualmente se utiliza para hablar de autoridad, sino que es la palabra autenteo. O sea, dice la palabra que nos ha dado autoridad a todos los creyentes y esa es la palabra exousia. Pero aquí no se usó exousia, se usó autenteo,
que significa actuar de forma independiente, por cuenta propia, usando la violencia. Entonces, no permito a la mujer enseñar ni actuar de forma independiente. Eso es lo que significa ejercer dominio. Pero eso también aplica para el varón, ¿no? No permito a la mujer enseñar ni actuar por cuenta propia de forma violenta. Eso tampoco se le permite a ningún varón. Esto es consistente con la palabra que rechaza la rebelión, que rechaza la insubordinación. Versículo 13, porque Adán fue formado primero, después Eva. Y aquí Pablo cita que Adán fue formado primero, no para establecer superioridad sobre la mujer, sino porque habían enseñanzas de los gnósticos, se estaba formando el gnosticismo. Y hay de hecho una obra de ese tiempo llamada El Apocalipsis de Adán, de los gnósticos o primeros gnósticos, que contiene una enseñanza de que Eva le enseñó a Adán el conocimiento de Dios, que ella fue primero y le enseñó a Adán, claro, por toda esta filosofía de la diosa Diana. Versículo 14, y Adán no fue engañado, sino que la mujer, siendo engañada, incurrió en transgresión. Y esto también se toma, yo lo he escuchado, de hecho, incluso de entre nosotros, de algunos de entre nosotros, ¿no? No, es que ya ves que la mujer es así, ya ves que la mujer es chismosa, por eso no puede ser pastora. Yo he escuchado de algunos, ¿no? No digo quién. No, es que ya ves que la mujer es muy emocional. No, ya ves que la mujer, y como que, y utilizan esto. Adán no fue engañado, sino la mujer. Y es que hay un estigma en contra de las mujeres, de que ellas son más propensas al engaño. Y bueno, pues las mujeres a veces también se dejan poner este estigma, ¿no? O cooperan a lo mejor para que se crea esto. Pero la verdad, siendo objetivos, todos somos propensos al engaño. O sea, aquí dice que la mujer fue engañada, ¿no? Que Adán no fue engañado, pero que la mujer fue engañada. Pero en 2 Corintios 11:3, Pablo le habla a toda la iglesia de Corinto y les dice: pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Y allí no solo le habló a la mujer, les habló a todos, varones y mujeres. O sea, no solo la mujer es propensa al engaño, todos somos propensos al engaño. Si somos honestos, lo vamos a reconocer. Allí Pablo estaba escribiendo a la iglesia de Dios en Corinto, cuando les dice: temo que como con la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad de Cristo. Estaba escribiendo a los santos, hombres y mujeres de Corinto que profetizaban. Y no podemos tomar de forma literal, por ejemplo, 1 Corintios 14, 34 al 35, y no tomar de forma literal, por ejemplo, el mandamiento de que la mujer debe orar con la cabeza cubierta, con velo. ¿Me explico? O sea, no se puede tomar de forma literal, esto sí, esto no. No, tenemos que interpretarlo todo a la luz de toda la Escritura. No podemos tomar de forma literal 1 Timoteo 2:11 y decir: la mujer no debe ejercer autoridad sobre el varón, no debe enseñar. No podemos tomar de forma literal eso y no tomar de forma literal el versículo 15 de este capítulo 2 de 1 Timoteo, que dice: pero se salvará la mujer engendrando hijos, si permaneciera en fe, amor y santificación. Tomo de forma literal que no enseñe ni ejerza dominio, esta no puede ser pastora, y luego se salvará engendrando hijos. ¿Eso no lo tomo de forma literal? Claro que no, porque la salvación no es por engendrar hijos. Si no, la abuelita de mi esposa estaría súper en la gloria porque tuvo 20. ¿De verdad? La salvación no es por engendrar hijos, es por la fe en Cristo Jesús. Entonces tenemos que buscar el contexto y tenemos que no tomar de forma literal todo. Un argumento más que usan algunos para objetar el pastorado femenino es el siguiente: la esposa de pastor no es pastora, así como la esposa del doctor no es doctora. ¿Se han oído ese también? Sí, es muy común. Y bueno, es cierto en parte, pero por otro lado, si somos objetivos, vamos a saber que hay muchas parejas de doctores. Yo conozco a muchos. ¿Usted conoce alguna pareja en donde los dos son doctores? O sea, hay doctores que tienen la vocación, que tienen la preparación, y su esposa también tiene la vocación y tiene la preparación, y los dos ejercen pues la medicina sin ningún problema, sin ninguna objeción. Es más, el pastor me platicaba el otro día de pareja que conoce él, que ella es jefa en el hospital de su esposo, que es médico, y él no es jefe, ella sí. O sea, entonces este argumento pues cae por su propio peso, ¿no?
Para ir respondiendo a la pregunta de esta enseñanza, que ya se me está terminando el tiempo. La pregunta es, ¿pastora o esposa de pastor? Bueno, la respuesta es individual. O sea, no podemos decir o la una o la otra, son las dos. Y es que a veces caemos en ese error de que queremos solamente cargarnos sobre un lado y desechar el otro, o cargarnos sobre el otro y desechar el uno. No, pueden ser las dos. La respuesta es individual. Hay esposas de pastor aquí que tienen el llamado, que tienen los dones para ministrar, incluso antes de casarse. Y no les voy a pedir que levanten la mano, pero algunas de ustedes seguramente tienen el llamado de Dios para servirle pastoreando desde antes de casarse. Algunas lo tienen, otras no. Hay esposas de pastor que no tienen ese llamado ni tienen esos dones, y ¿saben qué? No es pecado, porque la palabra dice que el Espíritu reparte como Él quiere, a cada uno en particular, como Él quiere. O sea que si no tienes ese llamado, esposa de pastor, ni tienes esos dones para servir pastoreando, tampoco es pecado, no pasa nada, no tienes que. Pero eso, el hecho de que no tengas ese llamado ni esos dones, no te excluye de ser maestra de bien, como dice la palabra. No te excluye de ser de buen testimonio para los creyentes, porque cada mujer que está casada con un pastor es primeramente una hija de Dios, ¿sí o no? O sea, si tú estás casada con un pastor antes de ser pastora o esposa de pastor, eres hija de Dios. Entonces, como hija de Dios, has recibido dones, has recibido ministerios, has recibido operaciones, como dice primero a los Corintios 12, del 4 al 6. Esa manifestación del Espíritu te fue dada para provecho, la que sea, te fue dada para provecho, no para enterrarla. Y por cierto, algo que cabe recordar, creo que antes de meternos a cualquier discusión de que si la mujer puede ser pastora o no, antes de entrar a cualquier discusión como esa, deberíamos de recordar que el pastorado no es una posición de superioridad. ¿Qué tal? Ya nos quedamos pensando, ¿verdad? O sea, ser pastor no me pone a mí como mejor que nadie. Ser pastor no es eso. Ser pastor es un llamado a servir a los demás. Esa es la diferencia. Entonces, es que si va a ser pastor y que me va a mandar, no, es que recuerda cuando Jesús les enseñó a sus discípulos cómo servir. Les dijo, el mayor de ustedes, el que quiera ser mayor de ustedes va a ser el que va a servir a los demás, y lavó los pies de sus discípulos. Así que nosotros los pastores no estamos llamados a ponernos por encima de la grey, sino estar entre la grey, sirviendo. Eso somos nosotros, no somos mejores que nadie. Así que antes de meternos a cualquier diálogo, pues pensemos en esto. Si vemos el pastorado así como servicio, no vamos a tener problema en reconocer la gracia, el don de Dios para una mujer, para que sea pastora. Si lo vemos como servicio, ¿verdad que ya no hay mucho problema? La responsabilidad de cada pastor es gobernar nuestra propia casa. De hecho, de esto va todo este congreso. Porque, como dice la palabra, si no gobernamos nuestra propia casa, ¿cómo vamos a cuidar de la iglesia de Dios? Y nuestras esposas son nuestras primeras ovejas. Voltea a ver a tu ovejita ahí, dile, mira qué bonita te ves. ¿Sí? Nuestra esposa es nuestra primera oveja, pastores. Voy a dar algunos consejos finales para todos. El primer consejo es este, y lo digo en amor, de verdad, como siervo, no para, yo les voy a dar consejos, no, como siervo, de acuerdo a lo que el Señor me ha enseñado en la palabra, lo que ha buscado, lo que ha aprendido de ustedes también. El primer consejo es, no forcemos a nuestras esposas a hacer algo para lo que no están llamadas a hacer. Ese es el primer consejo, y creo que vale la pena atesorarlo en nuestro corazón. Es que tú tienes que predicar porque es mi esposa, pero yo no sé, no puedo. No recibí el don, no tengo el llamado, pero soy fiel en otra cosa, de pronto en administrar, ahí soy buena, ahí me muevo como pez en el agua. Este principio lo aplicamos en la iglesia en cuanto a los dones. No podemos poner al que tiene don de misericordia a administrar, ¿verdad que no? Porque va a regalar todo. Cada uno en su don, ¿me explico? Igual, nuestra esposa, es que eres mi esposa y tienes que predicar porque la pastora Paola y la pastora Vicky predican, tú también tienes que predicar, pero yo no sé, cada uno funcione en el cuerpo como es en el cuerpo, ¿no? El miembro que sea en el cuerpo. Así que no forcemos a nuestras esposas a hacer algo
para lo que no están llamadas a hacer. Y creo que ese error todos lo hemos cometido en algún momento. Y a lo mejor ese error ha servido para que nosotros rechacemos esta verdad bíblica de que Dios reparte dones, operaciones, ministerios a todos por igual. Y entonces, para tratar de librarnos de eso, acudimos a estas objeciones. No pongamos a nuestras esposas a predicar si no están capacitadas, porque a lo mejor sí tienen el llamado, pero como enseñaba el pastor Guillermo en la primera enseñanza, automáticamente queremos poner a nuestra familia, nomás porque son nuestra familia, sin verificar si están habilitados o no para hacer las cosas. No, primero permitámosle que Dios trate con ella, que Dios le hable, que se preparen para que puedan entonces enseñar si es que tienen el don. No le exijamos, este es otro consejo, no le exijamos a la iglesia que le llame pastora a nuestra esposa, y con todo respeto lo digo, si ellas no tienen una conducta cristiana, si son inconstantes, si son inmaduras, si son murmuradoras. No podemos hacernos partícipes de pecados ajenos y exigir a la iglesia que le llame pastora a nuestra esposa si tiene esa conducta, solo porque son nuestras esposas. Tal vez, pastor, amado, tal vez tu esposa no tenga el llamado ni los dones para ser pastora, pero lo que sí es seguro es que es tu ayuda idónea. Eso es lo que es seguro. Es tu compañera. Eso viene en el matrimonio. Es nuestra ayuda idónea, es nuestra compañera. Así que no le impidas que te acompañe solo porque no tiene el llamado de ser pastora, porque a lo mejor no lo tiene, ni el llamado ni los dones. Entonces tú te quedas ahí en la casa cuidando chamacos, yo me voy solo al ministerio o a visitar o a esto, aquello. No hagamos eso. ¿Saben por qué? Porque para la iglesia, y aquí está parte de nuestra iglesia, para la iglesia es una bendición ver a nuestra esposa junto a nosotros, y ellos están observando y somos un ejemplo de cómo la tratamos, de cómo si le abrimos la puerta, somos un ejemplo. O sea, todo el tiempo nosotros estamos en modo enseñar cuando estamos delante de la congregación. Por eso estos eventos son maravillosos, ¿no? Porque podemos relajarnos un poquito, ¿verdad? Entre nosotros, no para ser carnales, pero sí para no tener que estar con esa presión. Tampoco podemos estorbar a nuestras esposas para que hagan lo que Dios les ha llamado a hacer, por otro lado. Por un lado, no podemos obligarlas, no podemos exigir a la iglesia que les llame pastoras, pero por otro lado tampoco podemos estorbarles para que hagan lo que el Señor les llamó. Si Dios les dio dones a nuestras esposas, démosles su lugar a ellas, equipémoslas para servir, así como a cualquier otro miembro de nuestra iglesia que tiene dones, que le ves un llamado y dice, ¿sabes qué? Le voy a dar la oportunidad, lo voy a formar. Bueno, también a nuestra esposa, formémosle, sin impedirle. Corrijamos en amor todo lo deficiente que puedan tener en esta formación. Así como Pablo le dijo a Timoteo, yo quiero decirles a ustedes, mujeres, como Pablo le dijo a Timoteo, ninguno te menosprecie por ser joven, yo te puedo decir hoy, ninguno te menosprecie por ser mujer. Vamos a tener también la oportunidad para formar a otras jóvenes. Por eso es importante que sepamos que nuestra esposa es nuestra primera oveja, porque con ella, lo que hagamos con ella va a reflejar lo que vamos a hacer con otras Ailines, como la niña de nuestra iglesia, o otras jovencitas que vengan. Y yo no sé tú, pero yo quisiera que otras personas, sobre todo las de nuestra congregación, puedan decir, mi pastor en mi iglesia nos dan oportunidad a nosotras, las mujeres, para que podamos desarrollar nuestros dones. No nos ponen limitaciones, ¿sí? No estoy diciendo que no estemos bajo autoridad, todos dije que tenemos que estar bajo autoridad, lo dice la palabra. Vamos a tener la oportunidad de formar a otras jóvenes si tienen ese llamado, y la forma en la que nosotros discipulemos a nuestra esposa va a ser una inspiración para ellas, o va a ser un desánimo para ellas. No, pues mi pastor no le da chance. Un último consejo: no permitamos que nuestra esposa usurpe nuestra autoridad, ¿sí? Eso es un consejo también muy importante. Fíjate cómo estoy tratando de cubrirlo todo, lo más que puedo. Hay casos en los que el pastor se hace un ladito y deja todo en las manos de ella, de la esposa, le deja todo el trabajo a ella, y no debe ser así. Todo debe funcionar en orden. Estoy hablando a parejas, matrimonios de pastores. Enseñemos a nuestra esposa para que consulte primero con nosotros, igual como lo hacemos con otros líderes, con otros hermanos. Mira, antes de tomar una decisión, primero consulta conmigo, pongámonos de acuerdo y luego ya comunicamos la decisión. No, mucho menos nos estemos poniendo de acuerdo enfrente de la iglesia, ¿no? Y no, yo te dije. O sea, eso se ve muy mal. Enseñemos a nuestra esposa que nos honre delante de los hermanos,
al mismo tiempo que nosotros le honramos a ella. Modelemos esta honra mutua. Leo de nuevo 1 de Pedro 3:7. Vosotros maridos, igualmente, vivid con ellas sabiamente. Pastor, vive con ella sabiamente, vivamos con ellas sabiamente, dando honor a la mujer, ese honor que el Señor Jesucristo nos dio a todos a través de su Espíritu, como cantábamos hace un momento, dando honor a la mujer como a vaso más frágil. Sí, es diferente por diseño a nosotros, ¿sí? Y como a coherederas de la gracia de la vida. Es diferente por diseño, pero es igualmente heredera que nosotros. ¿Para qué? Para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Hay mujeres, sin duda, que son rebeldes, ocupando los púlpitos. Y bueno, no voy a hablar de eso. Las redes están llenas de esos ejemplos. Es verdad, pero esa no es razón para censurar a todas las mujeres. Porque así como hay mujeres como las que cité al principio, también hay mujeres piadosas, como la mamá de Juan Wesley, por ejemplo, ¿sí? Una Susana Wesley. O sea, también hay mujeres piadosas. Y así como hay mujeres rebeldes, también hay varones rebeldes ocupando los púlpitos. Y no por eso vamos a censurar a todos los varones. Hay mujeres que se dejan llevar por los sentimientos, es verdad. Es que la mujer es muy sentimental, sí, es verdad. Pero también hay hombres que se dejan llevar por los sentimientos. Y no por eso vamos a descartar a todos los hombres. Todos, hombres y mujeres, debemos dejarnos transformar. Debemos ser obreros fieles en aquello que el Señor nos llamó a hacer. Termino recordando que el Señor nos dio una gran comisión. Este es mi cierre. El Señor nos dio una gran comisión. Vayan y hagan discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. El Señor nos dejó esta gran comisión, y para realizar esta gran comisión se necesitan obreros. Así que nosotros, te invito a que seamos de los que añadimos obreros, no de los que discriminamos obreros, no de los que descartamos obreros. Si nosotros, allá en 1 de Pedro 3:7, en el final dice, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Si nosotros no honramos a la mujer, principalmente a nuestra esposa, y a las mujeres, si no las tratamos como vaso frágil y como a coherederas, nuestras oraciones, según la palabra, van a tener estorbo. Nuestro ministerio, por ende, va a tener estorbo. Nuestras iglesias van a estar estancadas. Pero si nosotros tomamos el camino largo, porque esto a lo mejor te abre un panorama. O sea, quizás tú dices, no me importa, no estoy de acuerdo con David. Está bien, estamos en nuestro derecho de tener nuestra opinión. Pero si tú estás considerando esto, te vas a abrir un panorama de un camino largo, un camino de enseñanza, un camino que trae mucho trabajo. Porque me ha ocurrido a mí que enseño, por ejemplo, sobre los dones del Espíritu y tómala, me llega un hermano con una profecía. Y a lo mejor la profecía, ¿verdad? Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a decir, no, eso de los dones no está vigente. O voy a apagar eso, voy a hacerme como que no sé nada, o voy a tomar el camino largo, como hizo Pablo, y enseñar, y dejar que se den y corregir, y dejar que se den y corregir e ir mejorando. Bueno, esto del tema del ministerio de la mujer es similar. Cuando nosotros nos abramos, cuando nosotros empecemos a enseñar esto, vamos a tener mucho más trabajo, vamos a tener mucho más que corregir, deficiencias que corregir, pero yo creo que vale la pena. Si queremos ver bendición, si queremos ver crecimiento en nuestras familias, en nuestras iglesias, si revisamos nosotros los grandes avivamientos que han habido, avivamientos genuinos, donde han habido conversiones, podemos ver que muchos de ellos iniciaron donde había discriminación y se abrió la puerta a aquellos que estaban siendo discriminados por razas, por ejemplo, o en este caso por ser la mujer, por tratarse de la mujer. Así que vamos a ponernos de pie y vamos a meditar en esto, orando juntos, dándole gracias a Dios. Señor, muchas gracias. Gracias por tu palabra. Gracias porque tú nos renuevas a través de ella, porque tú nos santificas a través de ella. Queremos hoy, Señor, después de haber sido expuestos a todo este material, todo este contenido bíblico, que sin duda es para que podamos reflexionarlo y meditarlo, queremos, Señor, pedirte de tu gracia para poder llevarlo a cabo. Y pastor, si está tu esposa allí por un lado, pon tu mano sobre ella, abrázala, ora por ella, dale gracias a Dios. Quizás este tema puede abrir para ustedes mucho diálogo y ver qué han hecho mal, qué pueden hacer mejor, cómo pueden funcionar mejor en el cuerpo.
Yo le doy gracias a Dios por ese tiempo. Gracias, Señor. Gracias por tu fidelidad. Gracias por tu palabra, por lo que tú haces, porque tú quieres bendecir a tu iglesia, porque tú quieres, Señor, traer a nuestras congregaciones crecimiento. Quieres traer a nuestras congregaciones desarrollo de discípulos, que podamos ver, Señor, esta obra completada, que podamos tener este privilegio que muchos de nuestros pastores tienen aquí, de ver a generaciones sirviéndote, de siervos, de siervas, de varones y mujeres haciendo tu obra y sirviendo. Muchas gracias, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Amén.